Bueno, pues es un gusto y de verdad un honor platicar con Benjamín Salcedo, que está con nosotros aquí, el director de Rolling Stone México. ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal, Manolo? Qué gusto verte. Igualmente, un gusto platicar contigo. Teníamos rato con esta historia que queríamos platicar contigo, porque hay tantas cosas que platicar con un melómano como tú. Pues tú dirás, empecemos. Oye, empecemos. Bueno, esta exposición finalmente son 50 años de la cultura pop, todo lo que ha hecho y todo lo que ha marcado al final, ¿no?, en la historia. Sin duda la cultura pop es importantísima, es un poco posterior a los orígenes del rock, sí, pero justo el año pasado, 2017, cumplió 50 años, se toma como fecha de inicio lo que fue el Verano del Amor en San Francisco, California, porque marcó un parteaguas, un antes y un después para la cultura juvenil. Y bueno, celebrar 50 años junto con los 50 años de la revista Rolling Stone, que se fundó precisamente en esos mismos años, en ese mismo lugar, en San Francisco. Y como habrás notado, aquí estamos en una asociación con una compañía muy interesante que es Levi's, que también cumple 50 años de haber lanzado una trucker jacket que todo el mundo usamos hoy en día. En fin, son como muchas coincidencias, ¿no? Pasaban muchas cosas al mismo tiempo en ese momento. Y bueno, pues parece muy lejos, 50 años es medio siglo. Para los jóvenes pensar en medio siglo es pensar en muchísimo tiempo, pero para nosotros es un suspiro, ¿no? Ya es casi ayer, ¿no? Nos acordamos de ello como si hubiera sido el día de ayer. Hemos visto a lo largo de la historia de la revista y de estos 50 años que nos decías, portadas memorables, sucesos registrados, también desde aquel primer número de Rolling Stone, donde pues es prácticamente un periódico, ¿no? Es un fanzine, tal cual. Sí, sí. Hasta toda la evolución, y tener momentos y tener historias que seguramente todo el mundo tiene en la gente de portadas también de la revista. De estos 50 años, Benjamín, hay una... pues digamos que toda una historia que la puede uno ir escribiendo con canciones, ¿no? La música te puede ir dando la explicación de la vida de alguien, pues. Sin duda es el soundtrack de la vida, ¿no? Varía de acuerdo a la persona, pero en muchos momentos se conectará y será el mismo. En partes es una de las ideas de esta misma exposición. Cada década tiene un código que tú escaneas y vas escuchando música de esa década. Y el simple hecho es, imagínate, curar una exposición, decir voy a poner 15 canciones de una década. Es dificilísimo, es imposible. Por supuesto que hay muchas cosas que se quedan fuera, pero también es imposible tener todo. Es tan vasta la cultura musical que no te da el tiempo, no te da la vida para poder oír todo lo que quieres oír, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, Benjamín, de hacer una lista como esta que dices? Quitar. ¿Decidir qué queda o desechar? Qué no. Eso es mucho más difícil decidir qué no queda, ¿no? Yo creo que Salvador Bonilla, que entrevistaste hace un rato, imagínate la pesadilla para él de tengo 50 fotos de los Stones. Sí. ¿Cuál pongo? ¿No? Claro. Pongo una que me guste, pero no me gusta una, me gustan 10, ¿no? ¿Cuál quito? Ese es el problema, ¿cuál quito, no? Y ¿sabes qué? Tienes 10 lugares, ¿a quiénes metes cuando tienes 100 opciones? Entonces es muy difícil la eliminación. ¿No? Pero es mejor eso a no tener con qué. Bueno, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Oye, hablando de las portadas, hablando de todo esto que nos ha retratado Rolling Stone, que de repente podemos ver al Papa, que de repente puede... Papa Pancho. Sí, Papa Pancho, ¿no? Sí, al Papa Pancho. Y que de repente podemos encontrar una historia como la de El Chapo, ¿no? Que aparece también en portada. Es decir, la revista trae toda una historia y toda una línea editorial, además, ¿no? Sí, claro, siempre ha sido una revista de cultura pop. Tal cual, cultura popular, y la cultura popular es política, es música, es cine, es moda, es tecnología, son muchas cosas, ¿no? Es todo lo que nos rodea. No podemos aislar una cosa de la otra, ¿no? Desde cómo nos vestimos, qué nos ponemos, por qué nos lo ponemos, pues no solo porque nos gusta, sino porque se usa, ¿no? Nadie va a andar con un kimono ahorita puesto, ¿no? Claro. Aunque esté de moda en algunos lugares, no lo tomen mal. Pues nos veremos raros, ¿no? ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra cultura. Si es parte de otra, de la nuestra en este momento no lo es, y se vería curioso. Ni vamos a andar de chanclas por muy originales que seamos, ¿no? Como que también eso va marcando todo. La misma música va creando sus tendencias hasta en esos detalles, y tú puedes distinguir por la indumentaria al rockero, del popero, del punk, del new wave, del progre, del techno, de todos, ¿no?
es un universo en sí, ¿no? Interminable. Sí, oye, a ver, en específico eso, por supuesto que le interesa siempre a mucha gente. ¿Cómo fue la portada del Chapo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo fue ese tema? Pues es una historia muy larga. ¿Cuánto dura el programa? Tenemos 2 horas. Es una historia muy larga porque esa entrevista ya se tenía. Sean Penn fue a ofrecerla a Rolling Stone y obviamente Jan Wenner dijo, claro que la quiero, ¿no? Pero no la podían sacar. Imagínate el conflicto que hubiera sido sacar una entrevista con el Chapo Guzmán cuando supuestamente el gobierno lo buscaba afanosamente por todos lados. Hubiera sido ridiculizar de alguna manera al gobierno. Y nunca fue la intención de Wenner ni de Rolling Stone hacerlo. Lo pudieron haber hecho, ¿no? Pues no lo hicieron. Se guardó y justamente el día que capturan al Chapo, que fue un viernes, en la noche me avisan a mí que tienen esa entrevista, que va a salir, que yo me mantenga al margen, no diga nada. Y dije, bueno, pues, ¿qué voy a decir? No tengo ni idea de qué es, no puedo ayudar mucho, ¿no? Pero se desató una intensa serie de llamadas telefónicas de diferentes medios que me buscaban para que diera mi opinión, para que hablara, etcétera. Pues me tuve que desaparecer, no contestar las llamadas ni nada por el estilo. Supuestamente se iba a dar a conocer hasta el domingo, se adelantó al sábado, al día siguiente de la captura del Chapo. Y bueno, pues ya más bien como ya había salido al público, ya estaba en todos lados, lo que decidí fue apoyarlos. Entonces les eché una mano en todo lo que fue la parte de la traducción. Que ya ves que en el video habla el Chapo y venían los subtítulos en inglés, pues revisar que estuviera bien, ¿no? Lo que estaban diciendo. Había 2, 3 detalles que estaban mal, y luego al revés, la entrevista de Sean Penn, traducirla al español, que también viniera en ese tenor, ¿no? ¿Esa es la que más el revuelo ha causado de las que recuerdas tú? Fue sin duda la que más revuelo causó. Además, todo este lío, te digo, empezó el viernes, siguió sábado y domingo, y el lunes, yo el lunes seguía sin contestar el teléfono cuando de repente me doy cuenta que se había abierto David Bowie, y entonces las llamadas no eran por el Chapo, sino por Bowie. Entonces tuve que empezar a contestar, ¿no? Y pues sí, se me fueron algunas de Bowie. Fue un fin de semana muy sui generis. Estaba viendo de aquel lado, tienen los nombres de toda la gente que ha colaborado con Rolling Stone, y hay personajes entrañables, muy reconocidos, que la gente además disfruta mucho, ¿no? Vimos por ahí que está Juan Villoro, vimos por ahí Master Villoro. Hombre, y que el asunto de la música, entre otras cosas. ¿Y el fútbol? Y el fútbol, claro. Le encanta el fútbol. Es una cosa, necaxista el hombre, ¿qué puede Bueno, no es perfecto, respecto, Juan ¿no? Villoro, pues, es un gran escritor, pero tiene mal gusto de repente para algunas cosas. No, queridísimo Juan, hemos tenido la suerte de que colaborara con nosotros, de entrevistarlo, de siempre estar cerca de él. Me atrevería a decirte que es sin duda una de las cartas más importantes que tiene México a nivel mundial en literatura, reconocido en todo el mundo, brillante. Es de mis escritores favoritos, si no es que mi favorito mexicano. Disfruto mucho su obra, muchísimo. ¿Sabes qué pasa con Juan? Platicas con él, puedes hablar de lo que sea y siempre es divertido, siempre es rico hablar con él. Encantador. Y me encanta su forma de transmitir cuando escribe. Es sencillo. No es un tipo de que se ponga a buscar palabras rebuscadas, ni cosas raras, ni palabras domingueras, ni nada del diccionario. Te habla de la forma más sencilla, concreto. Me encantan sus libros porque son un montón de pequeñas historias, que hay muchos, por cierto, y eso es una cosa maravillosa de Juan, porque sientes como si estuvieras leyendo muchos libros de él en uno solo, ¿no? Muy actualizado, y sobre todo con una cultura y un gusto musical enorme. Sí. Pues lo recordamos, ¿no? Desde hace muchos años con el lado oscuro de la luna, ¿no? Así es. Que por cierto le tienen una demanda de derechos los Waters y familia. No es cierto. Pues sí, siempre ha estado metido en esto, ¿no? Siempre le ha gustado. Ya ves que hace poco estuvo haciendo una gira musical con, con algunos Caifanes, ¿no? Sus libros de tiempo transcurrido, ellos son muy musicales. Siempre tiene la cita musical. En eso se parece un poco a Haruki Murakami. Murakami también, tú lees a Murakami y en sus libros siempre salen datos musicales y canciones, y incluso hay unos libros que tienen nombres de canciones, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. La verdad es que de lo que hemos visto en términos de la gente que colabora con ustedes, bueno, ahora hablamos de Juan, pero hay muchos, ¿no? No, hay una gran cantidad, sí, sí. Sí, sí. Casi todos los comunicadores, no sé si te diste cuenta, no escatimamos en gustos ni tendencias. Pues puedes ver a Carmen Aristegui, a Javier Solórzano, a Carlos Loret de Mola, a Pedro Ferriz, o sea, una muy buena cantidad de colaboradores. Sí, sí, sí. Cada quien aporta lo que sabe y lo que gusta, ¿no? Obviamente estos personajes que mencionamos ahorita pues son sobre todo especialistas en política, en actualidad, en cultura social, ¿no? Son su fuerte, pero también hay grandes escritores, melómanos, críticos, colaboradores de diferentes tendencias. También hay gente que sabe de moda, hay gente que sabe de estilo, gente que sabe de tecnología. Todo eso conforma el universo del Rolling. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Cuál es tu género? ¿El rock, sin duda? Pues no sé si me pueda limitar a uno. ¿Tengo que escoger uno? No, pues dime 3. Híjole. Me gusta mucho el rock en todas sus vertientes, con eso ya abarqué prácticamente todo. Casi todo. No, me gustan muchas cosas. Me encanta la música inglesa, fíjate. Tengo una especial inclinación hacia la música inglesa de toda la vida. Pues de Inglaterra salió el progresivo, salió el heavy metal, salió el punk, salió el new wave, salió el Britpop, salió el techno, salió todo eso, ¿no? Sí, me gusta mucho la música de Inglaterra. Oye, has sido testigo, Benjamín, a lo largo de muchos años, no únicamente de la revista, sino de tu trayectoria y de tu carrera en general. Has sido testigo del nacimiento de bandas, de la desaparición de bandas, de la transformación de bandas. Has sido testigo de muchas cosas en el asunto de la música. Sí, si yo hablara... No es cierto. Cuéntanos otra hora. Sí, pues sí he tenido la suerte, porque yo, fíjate que comencé en 1986 profesionalmente, pero antes de eso yo ya era fan, me encantaba la música y era comprador compulsivo de discos y de revistas y de todo eso. Pero desde 1986 que empecé haciendo radio en Rock 101 y escribiendo en todas las revistas que me ofrecían, aceptaba aunque no me pagaran en esa época, sí me ha tocado ver muchas cosas. Estuve con los Caifanes cuando se juntaron y querían hacer una banda en su primera tocada en Rocotitlán, en el Tutti Frutti. Me tocó escribirle su primer script de prensa, el primer script de prensa que repartieron los Caifanes a los medios en esa época, pues, el 1+1 y periódicos de ese tipo. Saúl grababa el cassette en esas grabadoras que grababan al doble de velocidad, el demo. Yo tenía les hice el script de prensa sobrecito y a repartírselo a Jorge Fernández Menéndez y a Pepe Návar y a todos los que estaban en esa época, ¿no? Me tocó vivir eso, me tocó irme alguna vez de gira. Fui manager de grupos. ¿De quiénes? Pues mira, ahorita no son tan conocidos, pero te puedo mencionar, por ejemplo, Raxas, de donde salió Lino Nava, que es el guitarrista de La Lupe, de donde salió Tabo, que fue de Resorte durante muchos años. Manejé a Branda, donde estaba Lalo, que fue de La Concepción de la Luna y de otras bandas. Y uno nos fuimos de gira con unos de los Tacubos, unos de los Santos Sabinos. No, ya me imagino el reventón. Era el ambiente, era el medio, estaban los Malditos, estaban todos ellos, eran las épocas de Rocotitlán, de Luc, de todos estos lugares. Entonces nos tocó vivirlo, afortunadamente. Y sí, los he visto llegar a ser muy grandes, a ser monstruosos, de llenar estadios y forosoles y demás. A Maná los conozco perfecto, me llevo muy bien con Alex, que, por cierto, acaba de sacar un tequila muy bueno, se los recomiendo. Tiene una marca de tequila muy buena. Con Fer los conozco toda la vida, desde que eran no te digo que Green Hat, pero sí sombrero verde. Sí, claro. Oye, qué diferente es además, ¿no? Ya las cosas como se consumen en la actualidad en términos de la música, en términos de las propias publicaciones, ¿no? Antes, como decías, este asunto de si le querías regalar a alguien un detalle, ¿no? Te ponías a grabar el cassette y conseguías el material. Hoy la cosa cambia radicalmente. Absoluto. ¿Pierde el romanticismo, Benja? No, para nada. Hazle un playlist a tu novia y vas a ver que te lo va a agradecer, igual que cuando le dabas un cassette grabado o cuando le quemabas un CD, es igual, ¿no? Por supuesto, en estos 50 años han pasado todo.
Todo. Así como decías al principio, Rolling Stone era un fanzine, Sí. luego fue una revista de 2 colores, de 2 tintas, luego fue una de 4 tintas, luego fue una revistota, luego fue una revistita, ahora es una revista digital en muchos casos, ahora no es una revista, sino es una serie de información vía redes sociales y web. O sea, la simple transformación que ha tenido Rolling Stone en 50 años es ciencia ficción. Si esto lo pasas a discos, pues en los 67 pues usábamos los LPs, Claro. ¿no? Todavía ni siquiera había cassettes, Sí. eran LPs. Y a lo mejor algún rico tenía un 8 tracks. Ah, que era una ¿no? maravilla el 8 Por track, ejemplo, ¿no? Se veía muy bien. y después ya en los 70s pues ya eran cassettes, ¿no? Y luego a finales de los 70s, principios de los 80s pues ya era Laserdisc, y luego fue el DVD, Sí. y en Betamax, el VHS, antes, después DVD, y empiezas hasta que llegas, oye, todo es digital y es intangible, Sí, ¿no? sí, Yo sí. puedo traer aquí en la bolsa 10 conciertos y no sé, en un USB que traes Pues así, claro. ahí están 10 conciertos. Y dices, no puede ser. Antes 10 conciertos tenías que traer los carretes de Super 8 para poder verlos, ¿no? Sí, sí, sí. No, el mundo ha cambiado muchísimo, gracias a Dios. Y la oferta es tan vasta que tú, si tienes acceso a una plataforma de streaming, te das cuenta de que hay 35 millones de canciones. Ni oyendo todos los días, 24 horas, todo el tiempo, de aquí a que te mueras, te da tiempo de oír Sí. ni la mitad. Sí, no te da. Y en lo que haces eso ya se cuadruplicó el número, ¿me explico? Claro. Entonces es ciencia ficción. Oye, los años que lleva la revista, Rolling Stone México, ¿cómo fue? ¿Cómo llega Rolling Stone México a ti, tú a Rolling Stone México? Fíjate que yo estaba en Switch, yo dirigía la revista Switch. Estoy hablando, Switch salió en 1994, exactamente. En el 2002 se aparece una empresa española que tenía los derechos de Rolling Stone España y que quería sacar la revista en México. Me ofrece ser parte de ello. Pero aquí era como en la política, yo no podía seguir en mi trabajo y participar en Tenías que esto. renunciar para la campaña. Tenía que chapulinear, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, pues sí, obviamente dirigir Rolling Stone pues no se compara con ninguna otra revista que dirijas, ¿no? Por mucho que tú la hayas creado. Y afortunadamente, después de un proceso de selección, me quedo con el puesto y no lo he soltado. Llevo 15 años con él y aquí seguimos afortunadamente. Decía al inicio de la charla, es un gusto platicar contigo porque al final uno hace muchos años disfrutaba de tus espacios, ¿no? Y cuando hablabas y cuando comentabas y luego la revista y luego leerte y luego saber todo lo que haces es un gusto y de verdad es un honor platicar contigo, ¿verdad? No, hombre, el gusto es totalmente mío y ojalá no sea la última vez que lo hagamos. No, hombre, ya tendremos más oportunidades seguramente de Será seguir un verdadero charlando. placer. Porque debe haber una cantidad de historias. Muchas Hombre. gracias. Benjamín Salcedo, un gusto. El gusto Muchas es mío, gracias. Manolo. Muchas platicar gracias y un contigo. saludo a toda la UAP y a todo Puebla y a todo México. Eso. Gracias, Benjamín Salcedo con nosotros.